Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a The Frontline, Políticas Públicas, Autonomía Económica. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy diferente, muy especial, ya que, pues como sabemos, estamos en una veda electoral y por eso estas semanas hemos estado hablando de diferentes tópicos referentes a la mujer, sobre todo en este mes de marzo, que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, me da mucho gusto saludar a mi amigo Frank López, que nos vino a visitar hoy precisamente para hablar un poco de la mujer en los medios, en los cómics. Su área es esa, la fantasía, la ciencia ficción, o sea, salir un poco de la convención, ¿no? O sea, sí hablamos del Día de la Mujer, la parte institucional, Rosa Luxemburgo, esta lucha por los derechos, pero bueno, con Franco hoy vamos a hablar de un tema un poco más relajado, de este papel que ha ocupado la mujer a lo largo de las décadas en algo tan importante como es el arte secuencial. Frank, ¿cómo estás? En general, el arte secuencial, el cine, la ciencia ficción, porque vamos a terminar hablando de todo. ¿Cómo estás, Frank? ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto. Pues gracias por tomarme en cuenta y esperemos aportar algo al tema. No, yo creo que sí, bastante. A ver, platicábamos hace unos instantes fuera de cuadro y yo entré con este tema hablando de este papel tan importante. En todos lados se ha hablado de la paridad, de esta equidad de género los derechos de la mujer que se han ido conquistando a través de los años, pero bueno, en la industria creativa prácticamente, ¿cómo ha sido esto? Platícanos un poco por el tema que quieras entrar. Pues mira, para mucha gente, cuando tú hablas acerca de lo que es cultura popular, en mi caso, que yo me enfoco más a lo que es el cómic, piensan que es como separado un poco del resto de las actividades de la sociedad, pero no es así, porque finalmente es una industria que mueve mucha gente, que mueve mucho dinero y que genera contenido para muchas otras plataformas que a veces no se toman en cuenta. Entonces, cuando hablamos del papel de la mujer y si lo relacionamos con el 8M, la igualdad de género, pues te das cuenta que hay un paralelismo. O sea, también en los cómics la mujer mucho tiempo ha estado, pues si no relegada, se podría decir que tal vez ignorada o hecha un poquito a un lado, ¿no? En relación al trabajo que hacen los hombres, que siguen siendo mayoría. Sí, en este tema de paridad, digamos que es invisible, ¿no? La figura de la mujer, o era, tanto en personajes como en creativos. Por ejemplo, ahí es donde me gustaría que tú es tu fuerte, que platicáramos un poco del papel que ha ido ocupando en el ámbito creativo, de economía creativa precisamente. Pues mira, desde los años 30 Uh-huh. ha habido mujeres involucradas en la industria, pero muchas veces no se les daba el reconocimiento, ni siquiera el crédito, ¿no? O sea, eran trabajadoras y nada más. Y los cómics se empezaron a enfocar en un principio a un público pues de clase baja, infantil, no tanto dirigido hacia las niñas, ¿no? Decían, no, pues los que los leen los cómics son niños. Ya después con el tiempo se empezaron a crear historias y personajes dirigidos a las niñas, pero la gran mayoría eran escritos y dibujados por hombres. Y había mujeres que tenían que usar nombres, ¿no? Tenían que usar seudónimos para poder publicar. Hace 2 años publicamos una historia de un personaje que se llama Brenda Stark, Ah, reportera. claro, sí. Que era como Digo, que de las más destacadas en los uh-huh, años 40 en los famosos tiras cómicas diarias y luego de los domingos en exacto. los periódicos de Estados Unidos. Ajá. Bueno, aquí el tema no era que ella era una mujer, que era una mujer emprendedora, valiente, arrojada, que se enfrentaba a todo al tú por los hombres, sino que también su autora, ¿no? Su autora, Dalia Messick, había pasado por lo mismo. No la querían publicar, porque era una mujer. Dice, no la vamos a publicar. Y la secretaria del editor fue la que empujó y presionó para que le dieran la oportunidad y su personaje se convirtió en un éxito. Incluso su boda fue un suceso y recibía cartas de los presidentes, tenía su cómic, muchas cosas que aquí se vieron en México y después como que se fueron dejando de lado porque actualmente los personajes femeninos, o por lo menos los que se publicitan más, pues son superheroínas, ¿no? Mujeres Uh-huh. fuertes, mujeres
que son prácticamente versiones femeninas de los varones. superhéroes. Sí, incluso algunos han ocupado eso. Fíjate que ahora que hablas de la historieta femenina, digo, hay tratados de esto. Mayra Mayolo Benítez Carrillo, por ejemplo, se ha dedicado durante años a estudiar esto. Desde el personaje de Borola Takuchi, que tú bien conoces, que sabe que estudia y que nos has acompañado en otros eventos. La figura de Yolanda Vargas Dulce, mi queridísima Laura Bolaños, que éramos grandes amigos y bueno, ya se adelante en el camino, Ana Luisa, Alicia Ibáñez, estas mujeres que sí tuvieron un cierto protagonismo, sobre todo con novelas rosas, ¿no? Bueno, Yolanda Vargas Dulce pues, trascendió y sus personajes llegaron hasta la pantalla grande y a la pantalla de cristal, a la pantalla de plata. Pero ahora lo que mencionas de las superheroínas, como que en los últimos años, ¿no? Por ahí hace poco en Artes 9 rescatamos una entrevista que le hicimos a Gail Simón, a Ida Ramírez, que es la que hace las cortinillas de Artes 9, por cierto, los lunes a las 4 de la tarde, Artes 9, Economía Creativa, y ella hablaba de este papel de la mujer dentro de los cómics, Gail Simón, que es una autora de Estados Unidos, pero también hablemos de el papel de las superheroínas. Viene a mi mente, bueno, la más célebre es Wonder Woman. Hay una película incluso del creador de este personaje. Así es. La Capitana Marvel, que hoy es como que su contraparte. Marvel tardó muchos años en tener una heroína con ese peso, ¿no? Como la Capitana Marvel. Pero precisamente Carol Danvers de alguna manera emula al Capitán Marvel original, ¿no? Que hasta en la película tratan de unir esas dos mitologías. A ver, yo ya estoy hablando y tú eres el experto en... No, digo, es que a los dos nos apasionan los cómics, pero tú eres el súper expertazazazo. A ver, platícanos esta parte estabas hablando del tema de Brand Star y de cómo fue ocupando lugares en la industria del cómic y del entretenimiento. Sí, porque finalmente a la mujer se le otorgaba siempre un papel de víctima. O el famoso cliché de la dama la dama en peligro, ¿no? Que tenía que ser rescatada por el héroe, por el caballero blanco. Y precisamente Por el caballero oscuro en este caso. Pero precisamente la Mujer Maravilla invirtió ese rol desde los 40. Ella era la que rescataba a Steve. Uh-huh. Ella era la que siempre lo sacaba de problemas, la que ponía el ejemplo, la que daba la enseñanza, la que tenía conocimiento, la que tenía templanza, la que tenía todas las virtudes, ¿no? Era un contraparte, pero no en un sentido revanchista, ¿no? Sino era la otra cara de la moneda, ¿no? Demostrar que tanto hombres como mujeres podían tener ese papel. Y después, en los 50, pues todo eso se vino abajo, ¿no? Las mujeres otra vez regresaron a la ama de casa, La dama en peligro. Ajá, la dama en peligro, la chica que va cazando al héroe porque se quiere casar con él, ese tipo de cosas. Pues prácticamente durante 30 años, ¿no? No había personajes femeninos pues que trascendieran de ese rol que se les había dado. Hace rato te hice una pregunta, por ahí Rose nos está preparando un material, ya lo puso. Ahí precisamente están las heroínas de Marvel. Pero ¿por qué tardó tanto Marvel en posicionar a una mujer como heroína? Como heroína emblema. O sea, en DC siempre ha sido la Trinidad, y todos nuestros amigos que nos están viendo en Frontline también los ubican. O sea, es Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Pero en Marvel no pasaba eso. Digo, aunque independientemente de que la compañía surgió 30 años después, ¿por qué no ocurría eso? ¿Por qué no había una mujer, a pesar de estas que acabamos de ver ahí en la pantalla que me puso mi Rose Tapia, ¿por qué no había esa figura? Te voy a decir lo que creo y a lo mejor me meto un poquito en problemas, pero yo creo que era una cuestión, una estrategia comercial o una línea editorial que seguía, porque durante muchos años el tema de conversación entre los fans de cómics, que pues en ese tiempo éramos casi todos adolescentes, Uh-huh. ¿qué héroe es más poderoso? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién le gana a cuál? O sea, eran temas muy básicos, ¿no? Ya después cuando empiezan a aparecer, a dársele más protagonismo a las heroínas, van cambiando los temas, van cambiando las historias. Y hay muchas historias que son, pues que si tú las ves ahora, pues son brutales, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento fueron tema de conversación de que se le estaba dando un lugar o que eran temas muy serios o muy maduros, pero si los vemos con la perspectiva ya del 2020, pues eran de explotación totalmente, ¿no? Hay un paralelismo que me gustaría aquí mencionar y mis amigos que leen cómics a lo mejor lo relacionan de inmediato.
cuando muere Superman y revelan el origen de Doomsday. 19 de noviembre de 1992, por cierto. El personaje que lo y eso mata. que no es Artes 9. El origen del personaje es alguien que es un clon, que lo matan y lo vuelven a clonar, lo matan y cada vez que renace o que lo recrean va siendo más y más y más poderoso. Y eso lo hace una máquina de matar, de venganza, ¿no? O sea, ciego totalmente a la destrucción. Hay un personaje que tiene ese mismo origen en esencia, pero no es tan conocido y salió en los cómics de Conan a principios de siglo. Ese es Yanisa la hace viudas. Yanisa la hace viudas, la encierran, está en una especie de cueva y está encerrada con demonios que la atacan y abusan de ella y ella se tiene que defender y a partir de ahí se convierte en una guerrera despiadada y sangrienta, invencible, ¿no? Que va y se enfrenta a Conan. La idea es muy parecida, pero si tú lo pones en un personaje masculino, pues te dice una cosa, pero si la pones en una mujer, claro, pues es una cosa terrible, ¿no? Sí, o sea, cuando lo ves así, ya lo analizas, dices, hay una explotación, o sea, o la mujer es un elemento en el cual se descarga violencia, se descargan pues aspectos psicológicos, ¿no? Están desquiciadas, tienen problemas mentales. Pues Harley Quinn, ¿no? La relación que tiene con el Joker, pues es una relación totalmente tóxica, ¿no? Sí. Que tristemente se ha usado como ejemplo del amor que contra todo y contra todos, pero realmente no es así, ¿no? Cuando sus creadores, Bruce Timm y Paul Dini, dijeron, no, es que queríamos poner un ejemplo de lo que una chica mal orientada o inmadura puede caer, ¿no? Influenciada por un hombre. O sea, ese tipo de cosas son lo que ha ido evolucionando el papel de la mujer. Mira, ahí están otros personajes, ¿no? Clave, decíamos, Jean Grey, obviamente Diana Prince y Carol Danvers, ¿no? Además que han trascendido en el cine, ¿no? Yo creo que también eso tiene algo que ver, qué tanta influencia tiene, que precisamente a partir del año 2000 por ahí estaba mi queridísima, Jane Grey, pero ahí, ¿cómo se llama la actriz? Dios. Se nos fue, que también salió en una película de 007, Frankenstein, y que después hizo de dama joven, ahí sí en peligro, en las películas de Liam Neeson, ¿no? De Brian Mills. Tengo una serie de habilidades que he adquirido a través de los años, las cuales te pueden hacer mucho daño, qué friquieso, ¿no? A ver, a raíz de lo de las películas, ¿crees que también haya sido esto? Yo creo que sí, porque las chicas, o sea, sobre todo las niñas se identifican mucho. O sea, tú debiste darte cuenta hace 4 años, cuando salió la primera película de La Mujer Maravilla, pues en todos lados veías niñas vestidas así. Y ahora tú las ves en las convenciones. Digo, a lo mejor no todas van de La Mujer Maravilla o todas van de Harley Quinn, pero toman otros personajes, sobre todo pues del anime, ¿no? Que también hay una diferenciación muy clara de lo que está dirigido a las chicas preadolescentes o lo que ya va dirigido a las mujeres ya adultas, pero son personajes que te identificas y pues los tratas de imitar, ¿no? O a lo mejor no los imitas, pero dices, oye, ella está pasando por lo que yo estoy pasando. Sí, claro, hay una industria creativa muy interesante alrededor del manga y del anime. Como dice, ahí está muy bien segmentado a qué tipo de mujer, qué edad, qué segmento socioeconómico va dirigido cada producto, ¿no? Exactamente. Y ahorita, actualmente, lo que yo noto es que el papel de la mujer ha crecido muchísimo. Digo, a lo mejor no se ve tanto en el impreso, a menos que tú agarres un cómic y leas los créditos, te vas a dar cuenta cuántas mujeres hay trabajando, ¿no? Sobre todo a últimas fechas hay muchas ilustradoras, ya no nada más son guionistas. Principalmente, por ejemplo, hace rato hablabas del tema mexicano, ¿no? Digo, cada quien tú eres en el cómic americano, yo más en lo mexicano. La mujer sí tenía un papel laboral, pero como bien dices, era la letrista, era la que ayudaba, borraba cartones,
salvo estos nombres que di de destacadas argumentistas, pero bien lo dijiste, sobre todo eran argumentistas. Creo que salvo 2 o 3 chicas que estuvieron por ahí en ¿cómo se llama? En EGEA, en los 80 90, pues son muy, muy pocas las mujeres dibujantes además. Ahora ya también las tramas han permitido que diferentes mujeres empiecen a destacar, ¿verdad? Sobre todo con las tiras cómicas o las web, en este caso los web cómics, ¿no? Exacto, o sea, en este caso el internet sí es un elemento democratizador para el medio, porque cualquiera puede publicar, ya lo único que depende es de la calidad de tu trabajo, si continúa o no. Y hay muchísimos webcomics hechos por chicas en todos lados, ¿no? Así es. Platícanos, para ir cerrando este tema, y bueno, también por eso dije que sí íbamos a hablar de todo, de obviamente televisión, obviamente cine, cómic, un poco incluso literatura. Por ahí me está queriendo Rose meter a nuestra querida J.K. Rowling, que últimamente la cancelaron, como se dice por ahí, pero bueno, en su momento pues una escritora que trascendió, ¿no? Que también en el mundo de la fantasía, porque también es parte de lo que, ¿cómo se llama porque no, nada más lo presenté a Frank, digo, es un expertazo, es un gran amigo también de las convenciones, de los medios, pero también tú tienes una sección en el periódico El Día, que sale todos los jueves. El Diario de México. En el Diario de México. Sí, originalmente salíamos los martes, pero por La cuestiones pandemia, de información pero la pandemia. y con tantos temas que se generan, Sí. La fecha ya no es fija, ¿no? A veces sale el lunes, o sea, y también es para que lo compren diario, ¿no? Por si están casando la columna. Esa historia ya la viví yo en los 90 cuando empecé a escribir primero los monitos sí eran fijos, eran los jueves, ahí no había pierde porque además era un semanario, bueno, era cada 15 días, y después tuvimos Las Tierras Infinitas del Cómic en Portal Diario del Estado de México, y sí, al principio también salía los martes, pero como bien dices, después de como iba fluyendo la información, hoy te toca lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Perfecto, gracias. En tu sección, ¿cómo se llama? En el Diario de México. Una historia imaginaria. Una historia imaginaria. Y no solamente hablas de historieta, sí enfocas mucho a historieta, ya lo habíamos platicado en su momento, fuera de cuadro, pero también yo veo que de repente hablas de fantasía, hablas de un poco de cine, pero siempre tiene que estar relacionado con este tema, ¿no? Es que el punto de la columna es que, como cualquier otro tema, el cómic lo puede relacionar con cualquier cosa. Digo, ahorita estamos hablando de los 30 años de Image Comics y mucha gente no tiene idea de toda la influencia que tuvo Image Comics, no nada más en el medio impreso, en la televisión, en la cultura popular, y todo lo que estamos viendo ahorita viene mucho de lo que hicieron en Image Comics hace 30 años, hace 20 años. Entonces, cuando todo eso se lo planteas al público que no es lector asiduo de cómics, pues se sorprende. Dice, oye, pues esto yo no lo imaginaba, ¿no? Y lo hemos podido relacionar pues con política, con economía, con la pandemia, con temas históricos. Ese es el enfoque que tiene la columna, relacionar el cómic con cualquier cosa, sobre todo si el tema está en ese momento en la palestra. Sí, recuerdo que en una ocasión incluso nos acompañaste cuando presentamos el libro que había hecho Arturo Kempch y encabezando a otros caricaturistas sobre el sismo. Exacto. El sismo de 2017. Pero obviamente pues también hacía referencia al de 1985. Ahora, ahorita lo que mencionas de Image Comics, a ver si por ahí Rose puedes buscar Image Comics o Spawn, precisamente los grandes estandartes de esta compañía que son Todd McFarlane con Spawn y Jim Lee, que sus personajes Wildcats y demás resaltaron, pero realmente pues Jim Lee hoy día acaba de estar hace 3-4 años en Toluca, en la Car Capital Fest, el CEO o sea, como un dibujante llegó a ocupar un puesto tan importante. Y algo bien importante, bueno, quiero que me digas qué tienes que ver tú con eso de Image, en ese sentido. Por ahí va a aparecer Spawn precisamente, todo el mundo lo ubicamos, y precisamente para que lo vea la gente. Platícanos de estas 3-4 influencias de Image, y ahorita yo te quiero contar algo que hace poco reflexionaba con algunos amiguitos. Ok, la importancia de Image Comics radica en dos cosas. Primera, que los dibujantes se dieron cuenta que su trabajo generaba muchísimo más dinero del que les estaban pagando y que ellos eran capaces, o por lo menos tenían la iniciativa, de generar ese ingreso para ellos mismos. Una. Y al hacerlo, darle la oportunidad a muchos autores
que no tenían dónde publicar, no tenían acceso a una editorial grande por el volumen que sus series manejaban. Les abren esa plataforma y salen muchas series. Series que la gente no se imaginaba. Claro, los autores independientes, que los 6 dibujantes, nos vamos a salir un poco del tema de las mujeres, pero porque también hubo mujeres que después en su momento empezaron a trabajar en Image, pero obviamente era Todd McFarlane, Jim Lee, ya lo dijimos, Jim Valentino, que es el editor en jefe, Eric Larsen, Rod Differ, que bueno, Rod Differ es todo un caso, es el peor dibujante del mundo, pero sí uno de los más famosos, y también Will Portacio, ¿no? Que sería también él, y Marc Silvestri, me falta Marc Silvestri. De hecho, Portacio más bien es como que el añadido. Serían unos 7 magníficos venidos a 6. Y algo muy importante de Image, y ahorita te devuelvo la palabra, es que Image logró algo que ya no sucede. Los últimos rockstars, ahorita los dije pero así. O sea, y surgieron hace 30 años. O sea, después de ellos, la industria del cómic no ha sido capaz de generar un rockstar. Ese es otro de los puntos que tendrías tú que considerar en esos 30 años. Solo hay una excepción. Mark Millar, creador de Kick-Ass, creador de Nemesis, de ¿qué otros he dicho? Pero varios, pero principalmente Jupiter's Legacy. Sí, o sea, bien que mal, son series que se producen a raíz de la obra de Mark Millar, pero fuera de eso no ha habido más. En 25 años la industria del cómic americano, o sea, ahora se basan en las películas, en superhéroes, pero ya no hay una rockstar, como hubo en su momento, un Stan Lee, un Jack Kirby en su momento, obviamente George Pérez, bueno, ya George Pérez sabemos qué onda, pero ya no los existen, o sea, ya no hay gente que se arremoline por ir a conocerlos. ¿O tú qué opinas de esto? Pues no, digamos que... O sea, hasta en eso fue innovador el Image. Sí, se creó Rockstars. Porque ahorita tú la mencionaste a Gail Simón. Es quizá la guionista más importante, más influyente de la actualidad. Pero en un círculo. Pero es y ella ha apoyado muchas iniciativas para otras guionistas e ilustradoras. Muchos de sus trabajos ella busca ilustradoras. Pero ahorita la oferta es tan grande. O sea, si tú vas a una tienda de cómics, no te alcanza el tiempo para leer todo. Bueno, si hace tiempo no alcanzaba, ahora menos, ¿no? Entonces eso hace que el mercado se divida mucho, ¿no? Y la gente no alcance a conocer todos los proyectos. O sea, tú también como consumidor te vas especializando, nada más como creador. O sea, si tú compras, pues yo compro esto porque es lo que me gusta, es lo que me interesa. A lo mejor hay alguna otra cosa que me llame la atención y lo empiezo a conocer. Pero sí hay ilustradoras muy muy buenas que la gente pues no las conoce. Normalmente no ven el crédito, ¿no? Digo, aquí a México han venido varias que tienen seguidores en muchos lados, ¿no? Digo, ahorita se me viene rápido así a la mente Sana Takeda. Tiene una serie que se llama Monsters y ha recibido muchos premios y tiene seguidores en todo el mundo, todo lo que publica, pero no al nivel de un verdadero rockstar como de los 90. Así es. Frank, es un gustazo estar contigo, pero el dios Cronos, como siempre lo digo en estos programas, es nuestro peor enemigo, hablando de la fantasía, de la mitología. Y te agradezco mucho que hayas venido en esta ocasión a Frontline, una forma diferente de ver la autonomía económica, además hablando y vinculado al mundo de la mujer, y de hecho pues algo súper diferente, no lo esperábamos, disruptivo totalmente, incluso para nuestro público que nos sigue, y también que vean esto, ¿no? Que también pues los cómics, en su momento ya haremos en Artes 9, hablaremos con creadores, y que es algo que me han estado pidiendo mucho, pero bueno, aquí hablamos de diferente manera de este papel que ha tenido la mujer a través de los años. Te agradezco mucho, Frank López. Gracias. Entonces hay que buscar diario ahora la sección de Una historia imaginaria. Una historia imaginaria, y pues como colofón, lean más cómics y cómprenles cómics a las niñas. Se van a sorprender cuando las vean leyéndolos, no lo van a creer. Muy bien, pues así es. Ha sido muy interesante, les digo, este experimento de hablar hoy del papel de la mujer en los cómics y dentro y fuera de él. Soy José Miguel Alba Marquina. Que tengan muy buena noche. Gracias a Gabriel Villegas, gracias a Rose Tapia, gracias a David Mendoza y por supuesto a Eddie Jaimes. Que tengan buena noche. Hasta luego.